Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar hablando de libros. Vamos a empezar con una librería que ya es una seña de identidad de la ciudad de Santander porque cumple ahora esta librería 50 años, medio siglo de vida vinculado a esta ciudad, a la capital de Cantabria. Me refiero a la librería Gil, y para hablar de esta institución cultural, porque es mucho más que un simple comercio que vende libros, es un centro cultural importante, y para hablar de ello está con nosotros, como digo, Paz Gil, la responsable, la cabeza visible, aunque la librería la llevan tres hermanos que la heredaron de sus padres. Y vamos a empezar por ahí. Paz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles fueron los inicios de la librería? ¿Cuál es la historia de estos 50 años de Gil? Bueno, comenzaron mis padres. Mi madre, que no trabajaba y le gustaba muchísimo leer y siempre había pensado en poner un pequeño negocio, decidió instalar una pequeña librería de 20 metros cuadrados con el apoyo de mi padre, que era Ángel. Bueno, él tenía su trabajo en Nueva Montaña Quijano, pero bueno, era lector también y entre los dos comenzaron esta aventura. Los comienzos fueron, pues, son los años 60, son duros, pero se comienza a hablar mucho del libro, comienza a ver publicarse bastante, tanto ficción como ensayo. Aparecen en las librerías nuevos compradores, como son los que van adquiriendo fascículos para hacer unas enciclopedias por la historia del arte, la historia de historia de España, luego aquella colección de RTV, y de esa forma, de alguna manera, pues se van creando bastantes clientes. ¿En qué sitio estaba ese comercio? Estábamos en la calle Vargas, justo debajo de la iglesia de la Bien Aparecida, nada, 20 metros cuadrados. En el año 73 se trasladan este era el número 65, se trasladan al número 69, que es mucho mayor, ya son como 150 metros cuadrados, y ahí continúan. Es una librería de barrio en el sentido de que es una zona muy residencial, porque hay muy poco comercio al principio. Toda la parte de frente, San Fernando, en aquellos años, yo no me acuerdo, pero eran todo chalés, eran casas... La fábrica de cervezas, un colegio grande que había... Laboratrices, exacto, las trinitarias enfrente. O sea, lo que había, no había mucha vivienda. Esto ha sido durante estos años, pues se ha ido creciendo. Ha ido creciendo, además, yo creo que con una población culturalmente rica, en el sentido de que eran, pues, mucha gente que venía de fuera a trabajar en la universidad, mucha gente que trabajaba en Valdecilla, que era el hospital más cercano, muchos maestros, estaba el edificio del ayuntamiento que hizo para funcionarios. Es una zona que, bueno, que va creciendo, crecemos todos juntos, crecemos, pues, una población ya, pues, pensando todo el mundo con estudios y ahí vamos, o sea, crecemos conjunto. Naturalmente, para nosotros era papelería, librería, es un apoyo en libro de texto. Eso es lo que nos hace crecer durante los primeros años. Y a partir de ahí, la segunda... Bueno, luego abrimos otra pequeña también en General Dávila, en el año 87, y en el año 98 abrimos en San Fernando. Cerramos la de la calle Vargas y pudimos abrir, pues, en un local mejor, más moderno. Pudimos ya hacer una zona para poder hacer actividades. Ya entró todo informatizado. Bueno, es un paso importante. En el año 92 nos informatizamos, que es, yo creo que es lo más interesante de la gestión de la librería, el poder tener bases de datos y control de stock a través de la informática. Y ya en el año 98 creo que, bueno, pues ya estamos informatizados, además en red. Bueno, yo creo que es un paso muy importante. Y comenzamos a hacer actividades. Bien, y además de las tres librerías hay también un centro de distribución. Sí, bueno, está más planteado para libro de texto y para papelería. Lo llevan mis dos hermanos. Las chicas siempre hemos sido las que hemos llevado las librerías, en el sentido de, bueno, del libro de lectura, y ellos han trabajado mucho la distribución de almacén de papelería.
presentándose a concursos, sirviendo a los colegios. Esa ha sido nuestra labor. Estamos casi ante un milagro cuando se habla de que no se lee, de que no se compran libros. Bueno, resulta que de una pequeña librería aparecen 3, un par de ellas ya de gran tamaño, porque no hemos hablado de la que yo creo que es la más grande, la que está en Hernán Cortés, en la Plaza de Pombo, que ya es una librería muy grande y además con una sala para hacer presentaciones y actos también bastante notable. Sí. Y bueno, la pregunta es obvia, es decir, ¿es verdad eso de que se lee tan poco y se venden tan pocos libros? Hombre, yo creo que se debería leer más. No, pero yo creo que se venden libros y que se lee. Bueno, estamos en una ciudad, además con la suerte de tener pues, durante 2 o 3 meses la Universidad Internacional en el Pelayo, mueve culturalmente, yo creo que tiene un movimiento grande, la universidad. Yo creo que se venden libros. También es verdad que tienes que hacer un esfuerzo grande, ¿no? Y vamos a intentar atraer mucho a la gente, convencerla de que es un placer leer, que todo el mundo tiene un libro a su disposición, ya sea pues, un libro de ciencias, de letras, divulgativo, algo de pensamiento oriental. Todo el mundo puede tener acceso a un libro que le va a gustar. Y luego yo creo que también es importante que haya un movimiento cultural y que haya más librerías, ¿no? En Santander se han ido instalando más librerías y eso es muy importante. Yo creo que el que la gente tenga acceso a distintas especialidades o que haya más libreros, yo creo que da lugar a mayor lectores, a más lectores y mejores. Bueno, hemos hablado de libreros. La figura tradicional del librero ha sido no solamente el de un comerciante intelectual que conoce lo que vende y que vende libros, obviamente, sino también la del prescriptor que va conociendo a los clientes y les aconseja, pues mira, yo creo que esta novela es los temas que a ti te gustan o esta novela puede ser muy interesante. ¿Hasta qué punto se mantiene esa costumbre, esa relación entre el librero y el lector, que hace que muchas veces el librero sea capaz de mover un libro hacia una determinada posición? Sí, es fundamental. Yo creo que en las dos direcciones. Hay lectores que vienen y nos recomiendan un libro y ese libro podemos convertirle, o sea, que esa tendencia y convertirle en el libro más vendido para nuestra librería o incluso para las editoriales. No sé, yo siempre cuento que no hace muchos años un cliente, Tono, que le conoces, nos enseñó un libro, nos dijo, he encontrado un libro Stoner de un americano que no estaba publicado en España, que estaba en una pequeña editorial, era difícil de adquirir. Lo conseguimos, lo leímos, nos encantó, pedimos muchos y yo creo que es uno de los libros que más vendemos en la librería. Y mucha gente lo ha ido recomendando, regalando. O sea que al final sí que hacemos esa función. Es fundamental. Lo mejor que tiene la librería es el cliente amigo, la relación de casi, no sé, de complicidad, ¿no? Bueno, mira, te he guardado estos libros, échales una ojeada, sé que este tema te interesa. Eso es lo más interesante. Bueno, lo mejor de lo mejor. Claro. Bueno, hemos hablado de esta relación entre el librero y el lector, o el lector y el librero, porque, como bien has dicho, sí, es en ambas direcciones. La pregunta ahora es, bueno, ahora mismo, hoy en día, al margen de los libros de texto, que eso es otra categoría, de lo que entendemos por libros, novelas, ensayos, poesía, etcétera, ahora mismo, ¿qué tipo de libros son los que está demandando el lector? ¿Cuáles son los que se venden? Yo creo que se ha incrementado mucho la venta de no ficción, de ensayo serio, vamos, casi filosófico, como el ensayo divulgativo. Yo creo que se ha incrementado mucho. Hay mucha gente que leía novela y que demanda otra serie de cosas. Quizá impulsado por la propia novela que muestra o habla de un tipo de pensamiento o de temas que invitan al lector a buscar respuestas en los libros de
ensayo, de divulgación. Yo creo que eso se ha incrementado. En Santander, bueno, y en Cantabria, hay muchísima tradición de poetas y, por tanto, de poesía. Es curioso que mucha gente joven está leyendo poesía, impulsado por las redes sociales que publican muchos tramos, pero son lectores que compran en papel la poesía, o sea que esto es muy curioso, se está incrementando mucho. Y desde luego sigue en aumento la venta del libro infantil y juvenil, porque yo creo que sí que se ha conseguido, con la buena calidad de la literatura infantil, los álbumes ilustrados, los libros para primeros lectores, se ha conseguido que el adolescente continúe leyendo. Hay muchos que lo dejan, hay muchos que no encuentran porque les gusta la fantasía y no lo han encontrado, o lo realismo. Bueno, todavía no se han encontrado, pero muchos lectores pequeños, muchos que tienen ya ese hábito, llegan a la adolescencia y continúan. Eso es lo mejor que nos está pasando en este momento, porque necesitamos que los lectores crezcan con nosotros. Se vayan renovando. Sí. Bueno, un paso más en esta pregunta. Si yo te preguntara, bueno, bien, se venden más libros de pensamiento, más ensayo, más libros, digamos, al margen de la novela. Sí. Pero ahora, de los últimos 6, 7, 8 meses, ¿cuáles son los títulos que más han vendido? Bueno, yo creo que La España vacía, yo creo que ha sido uno de esos libros únicos. Vamos, es un libro que se sigue vendiendo, ¿no? El que más se ha vendido y se seguirá vendiendo es Patria, aunque es ficción, pero es una ficción que todos sabemos pegada que, a la realidad. Y el de Manual para las mujeres de la limpieza, de Lucía Berling, que son una serie de cuentos. Esos tres libros unos son cuentos, el otro es ficción y el otro no ficción. Creo que son los tres libros que más hemos vendido en la librería en estos últimos meses. Ahora mismo, bueno, pues ya, como ha publicado Cercas, ha publicado Landero, bueno, se empiezan a vender otros y hoy, hoy ha salido el último de David Trueba, Tierra de Campos, que está bien y que también yo creo que va a ser un libro que se va a vender. Vamos, pero sí, y yo desde luego, esto de durante 6 meses vender Patria, pues está muy bien que la gente lea este tipo de libros, buena literatura. Sí, además es un libro que yo creo que se va a seguir vendiendo todavía. Sí. Durante bastantes semanas al menos. No, y años. Yo creo que es igual que pasó con Los peces de la amargura, el libro que escribió sobre relatos, cercano también al problema de lo cotidiano en el País Vasco, y escrito hace 10 años, todavía se vende. Se vende habitualmente, además, o sea, no una vez al año, se vende muchas veces. Bueno, seguimos profundizando en esto. Bueno, la imagen que se tiene, esa imagen un poco icónica de un librero, es de una persona que lee mucho, que muchas cosas las lee por obligación, entre comillas, porque es un libro que parece que va a tener éxito y conviene saber de qué va, y otras veces ya por puro gusto personal. ¿Cuáles son los libros que tú, concretamente, más te han gustado de los últimos tiempos, o incluso a lo largo de toda tu vida esos libros que te han impactado? Bueno, yo creo que hay varios libros que siempre recomiendo, ¿no? Como es de Natalia Ginzburg, Léxico familiar, que me parece, cualquier obra de ella me gusta, pero Léxico familiar me parece un libro muy, muy especial. Me gustaban todos los libros de Carson McCullers, me gusta mucho la policíaca también, o sea que leo también mucha novela policíaca de entretenimiento, pero me gusta, de los últimos libros que he leído, el de Las primas de Venturini, que es una escritora argentina, me ha parecido un libro muy especial. Estoy terminando Canadá, de Gómez Bárcena, un libro de verdad que recomiendo. Sobre todo, Canadá con K. Con K, sí, hay que decirle Canadá con K. Porque me parece un libro interesante. Sobre todo me parece que es que leer a gente joven que escriba bien me gusta disfrutar de esa lectura. Y no sé, pero hay muchos libros. De verdad que a veces nos resulta
Bueno, de hecho, en la librería ya hemos puesto un cartelito en los libros porque se me olvidan. O sea, hay veces que viene gente y dice, pues querría y quiero ir a ese libro que sí que he leído y que puedo recomendar, ¿no? No sé, Lo bello y lo triste, de Kawabata, ¿no? Hay muchísimos libros que me han gustado y, bueno, y que recomiendo. Y que me gusta que me recomienden, ¿eh? Las librerías, concretamente la librería Gil, aunque otras en Santander también lo hacen, han pasado de ser una mera tienda para vender libros a ser centros culturales donde se dan conferencias, se hacen presentaciones. ¿Cómo funciona eso en Gil y qué perspectivas tenéis de esa parte, digamos, no tan comercial de la actividad del librero? Sí, bueno, yo creo esto ha sido fundamental para la evolución de todas las librerías. O sea, ya en el 98, cuando nos pusimos en la calle San Fernando, ya pensamos en eso. Vamos, creamos un pequeño espacio, bastante pequeño, y sobre todo destinado a hacer actividades para infantil. Pero bueno, eso fue creciendo, tuvimos mucha suerte, muchos escritores participaron y ya en Pombo, en la librería de la Plaza Pombo, sí que ya pensamos claramente en dejar un espacio para ese tipo de cosas. Como digo, es fundamental y además es una parte importantísima, ¿no? Yo creo que hemos conseguido a través de los clubs de lectura de filosofía o de inglés o de francés o las presentaciones, bueno, pues atraer a mucha gente que no conocía el espacio, no necesariamente a comprar el libro de la presentación, sino a conocer al autor, a preguntarle, a resolver dudas. Ahora mismo yo veo que de repente pues se mantienen las conferencias de Prior con una media de 30 35 personas, que es muy importante. Prior es un profesor de instituto que habla sobre literatura. Bueno, me parece que es un esfuerzo, que hay que hacerlo, que atraer a la gente y funciona. En este momento, bueno, no sé lo que vamos a hacer. Casi improvisamos, porque nos piden muchas veces el espacio que cedemos, claro, a todo tipo de colectivos. Participamos, o sea, colaboramos con mucha gente, que es lo que yo creo que es lo que más nos interesa, y con gente de Santander. En este momento se puede visitar la exposición que nos ha enviado Jesús Marchamalo, que es un escritor que publica libros sobre bibliotecas de escritores. Él tenía un montón del último libro, Los reinos de papel, de 20 escritores que todos conocemos. Bueno, pues está desde Lorenzo Silva, Marta Sanz, Ángeles Caso, y nos ha mandado un montón de fotografías que nosotros, con la ayuda de Juan González Riancho, el que dirige, bueno, el dueño de la Galería Siboney, lo ha montado en la librería y, bueno, pues para nosotros es una satisfacción tener que un escritor nos mande unas fotos y que alguien de la ciudad nos ayude a montarla, pues es intentar que venga mucha más gente a ver. Está bien, además recomiendo la exposición porque está bien no solamente ver la biblioteca de un escritor que muchas veces admiramos, sino esos objetos que tiene en las estanterías, que guarda, esas fotos. Está muy bien. Bueno, quizás falta en este tema de la librería como un centro cultural, falta dar un paso que se ve en otras ciudades, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, que son esas librerías que, además de presentar libros y de dar charlas, bueno, tienen una zona en la que se puede tomar un café, un refresco, hojear un libro, sentarse a descansar un tiempo. ¿Por qué eso no lo hay en España? Bueno, lo hay. Yo cuando he hablado hay bastantes librerías por España, pero cuando he hablado incluso con algunas grandes, ¿no? Como pues, la Central, es un problema. O sea, el librero no es hostelero. Y son dos profesiones muy diferentes. O sea, y es un problema. Normalmente la mayoría lo gestiona, excepto yo creo que el único caso que conozco que les funciona perfectamente es en Laie, en la librería de Barcelona, que yo creo que llevan perfectamente acompasado su restaurante, su zona de café y la librería,
El resto es complejo. Normalmente se pretende buscar a una persona que lo lleve y es difícil. Los espacios no son tan grandes, no sé. A mí, bueno, en la librería tenemos un espacio donde la gente se queda mucho tiempo leyendo, tenemos los sillones y sí que funciona. Es complicado, ¿eh? Desde mi punto de vista, y sí que lo he preguntado muchas veces, pero no suele cuajar. Y en cambio sí, en todos los países, en cualquiera. Pero ahora mismo, bueno, pues no sé, Londres, con las cadenas estas de Waterstone, lo que tienen me parece que es un Costa Café, o sea, vamos, otra cadena que es la que lleva... Que está integrada. Sí. O sea, es complicado. Son espacios muy grandes, pero bueno, a lo mejor algún día podemos hacerlo. Bueno, uno de las novedades que ha irrumpido en el mundo del libro y que por un lado parece que puede ser una amenaza para la librería tradicional y por otra nunca se sabe, es el libro digital. Bueno, ¿hasta qué punto el libro digital está entrando de verdad en el lector? ¿Y cómo se prevé el futuro? ¿Y cómo es una amenaza para las librerías? Bueno, la sensación de esta amenaza la hemos tenido desde hace unos años, ¿no? Que parecía que íbamos a desaparecer frente a los dispositivos electrónicos. Yo creo que vamos a saber convivir. La gente se descarga libros, bueno, o compra libros a través de la red para viajar, llevarse 5 novelas. Hay gente, es muy interesante poder llevar en un dispositivo temas de trabajo, pero yo creo que no, que el lector sigue prefiriendo el papel. Yo digo que hemos tenido la suerte de tener de cómplices a muchísimos editores que han optado por no digitalizar sus libros, pero también por cuidar no solo la calidad de los textos, sino también el papel, la tinta, las ilustraciones. Eso, han convertido el libro en que sea un objeto deseado, además de disfrutar de él. Muy bien, pues Paz Gil, cabeza visible de esa cadena de librerías, de las librerías Gil, que cumplen 50 años. 50 años. Bueno, supongo que va a haber algunos eventos especiales en torno a los 50 años. Sí, la verdad es que el otro día, bueno, avisamos a unos amigos para hacer y hemos empezado, hemos hecho una fiesta, pero vamos a hacer fiesta hasta el 30 de marzo del 2018, que será cuando se cumpla ya 51. Yo creo que lo vamos a disfrutar. Sí que ya me han llamado editores que que quieren colaborar con nosotros y hacer cosas un poco especiales. Pero bueno, estamos ahí todos los días y no 50, 60, bueno. Bueno, esperemos que haya otros, por lo menos otros 50 más, porque eso significará también que el libro en papel sigue viviendo y sigue estando en vigor. Pues muchas gracias a Paz Gil y en efecto, buen futuro. Gracias.